Perdón por la tardanza, pero como hoy nos toca en cómputo, ustedes saben, tienen que venir, tienen que abrir el salón, y bueno, es todo el procedimiento. Bueno, vamos a empezar con la sección de cálculo diferencial, ¿sí? Pero antes me gustaría preguntarles si revisaron la liga que nos amablemente que nos envía ayer el compañero Hernández Carreño para verificar lo de las curvas de nivel. Yo sí, profe. Sí, y ¿cómo funciona, compañero? Bueno, es una librería extra y en base a ella ya podemos utilizar pues una función que se llama curvas de nivel y directamente nos da como la gráfica. Ya. ¿Sí lo ocupó, compañero? No, todavía no la descargo. Creo que apenas nos iba a decir hoy si sí vamos a poder usarla. O al menos eso entendí. Sí. No, sí, sí la pueden usar. Sí la pueden usar. Pero aquí también lo importante es como yo les había dicho, ustedes hagan, así como eso debe ser un programita para hacerla, ustedes hagan el suyo, ¿sí? O sea, ustedes que saben tanto de programación y esa parte, bueno, yo les comento, siempre pues es útil, ¿no? Tener a la mano un programa que nos pueda ayudar a calcular, a medir, pero no hay como que uno realice su propio programa, porque a veces los programas son cajas negras, ¿no? De las cuales pues nosotros no podemos modificar nada, ¿no? Entonces, siempre es importante pues poder tener nuestro propio programa. Yo les sugiero que en esta parte ustedes lo pueden ocupar, pero hagan el suyo, se van a dar cuenta que no es nada sencillo, digo, no es nada difícil realizar. Bueno, ya tomando en cuenta eso, por favor revísenlo, y entonces vamos a empezar, compañeros, Profe, con la... perdón, Sí, una pregunta, antes de empezar, conforme a la tarea, por ejemplo, podía, digamos, en la distribución de la misma, por ejemplo, poner el nombre, el problema. Si necesito hacer una anotación, la anotación de, digamos, en lápiz y papel, y después la gráfica mostrando cómo, digamos, todo el escrito que tengo que hacer para hacer la misma gráfica. ¿Con eso estaría bien mi tarea? sí, ustedes tienen que justificar sus procedimientos, así como lo hemos hecho. Como les decía, lo pueden hacer en matemática, copiarlo y escribirlo en Word. Luego hacer el PDF. Ok, profesor. Porque ya el PDF no se mueve y si me mandan un Word, ya ven que si no se acomoda bien, las tablas, gráficas, etcétera, se mueve. ¿Sí? Entonces les sugiero que agarren, copien de matemáticas las gráficas, hagan su descripción con Word, la pueden escribir de una manera muy sencilla y posteriormente me la mandan. ¿Sí? Ok, al correo con el cual nos mandó la liga para unirnos al grupo de Facebook, ¿verdad? Exactamente, ahí creo que es el de Al Ortiz, ¿no? Creo que sí. Si no, ahorita lo reviso. Pero vale, profesor, muchas gracias. No, ¿de qué, compañero? Bueno, como ustedes saben, después de la parte de cálculo, ¿me escuchan? ¿Compañeros? Sí, profe. Sí, ok. Es que estoy trabajando con un nuevo equipo, como les había dicho, y bueno, por eso les pregunto tanto, porque ayer me pasó que no me escuchaban en un grupo, entonces. Bueno. Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte de cálculo diferencial. Estos apuntes también se los voy a proporcionar, como les había dicho. Este es un resumen de los apuntes del profesor Marco Antonio Reyes Guzmán, ¿sí? Hay unas cosas que él analiza con mucho detalle, otras que yo les voy a dar, ¿sí? Y bueno, aquí nosotros vamos a empezar con lo que son las derivadas parciales de una función de dos variables. Y me puedo anteceder un poco que la definición que ustedes saben de diferenciabilidad de una función, pues solamente la tenemos que extrapolar a una función de dos variables o n variables. Entonces aquí nos están indicando que si hay un punto en el dominio de la función, el plano vertical, ahora antes teníamos rectas, ahora tenemos planos, y igual a b cortará la superficie,
Z, en la curva Z, así como lo podemos ver en la figura, ahí vemos la sabanita, ¿no? Ahí tenemos la función Z, ahí tenemos el plano, y igual a B, que lo corta. Entonces dice la coordenada horizontal en este plano es X, la coordenada vertical es Z. El valor de Y se mantiene constante, pues ya ven que Y es igual a B, de manera que Y no es una variable. Entonces aquí, como nos indica, definimos la derivada parcial de la función con respecto a X en el punto AB como la derivada ordinaria. Recuerden que Y es igual a B con respecto a X en el punto X igual a. Aquí nos menciona que para distinguir las derivadas parciales de las ordinarias usamos el símbolo delta, compañeros, ¿sí? Entonces vamos a ocupar las deltas, ¿sí? O yo aquí me puedo anteceder un poco, compañeros. Muchas veces se puede ocupar, por ejemplo, la función subíndice, y si ustedes quieren derivar, si es una función que depende en este caso, por ejemplo, aquí de X y de Y, entonces f sub X es la primera derivada con respecto a X, fx es la segunda derivada con respecto a ¿quién? A X, f subíndice Y es la segunda con respecto a Y, o puede ser f subíndice XY, indicando que es la derivada con respecto a X y la derivada con respecto a Y es la segunda derivada. Dice aquí que pues vamos a definir la derivada con respecto a X en el punto AB como la derivada ordinaria f de X igual a B, ¿no? Para distinguir, bueno, pues ya sabemos eso, ¿no? Entonces, la derivada parcial de la función f de XY, ¿sí? Con respecto a X en el punto A, pues es la expresión que tenemos ahí. Recuerden que es la misma, el límite cuando h tiende a 0, de A más H, coma B, menos f de AB, entre H. Dice si el límite existe, se pueden utilizar aquí estas notaciones, como era la que les estaba yo diciendo, la parcial f con respecto a f, a x en el punto AB, o f sub x a, B. ¿Sí? Bueno, aquí, como ustedes podrán observar, tenemos la representación geométrica de precisamente este incremento, ¿sí? Vemos ahí x igual a la derivada f sub y en el punto AB. La función original, vemos la sábana, cómo se genera, pues esta curva como azul claro, ¿sí? Ahí tenemos los incrementos a, B más h, 0, ¿sí? Y bueno, vamos a ver la definición de la derivada parcial de la f con respecto a y en el punto, ¿sí? Entonces ahí tenemos la definición de la derivada parcial. Dice, obviamente, si existe límite. En la figura anterior mostramos la interpretación gráfica de esta derivada. Como dice aquí, si derivamos dos veces la función, generamos sus derivadas de segundo orden y estas derivadas se representan, ahí como yo les estaba mencionando, la segunda derivada de f con respecto a x cuadrada, ¿sí? O fxx, ¿sí? Igualmente la segunda derivada de f con respecto a y al cuadrado, ¿sí? La segunda derivada es fy sub y, la derivada cruzada, ¿sí? Y de f con respecto a x y con respecto a y, o la segunda derivada de f con respecto a y y luego con respecto a x. Aquí es importante, y este teorema tiene un nombre muy específico, ¿sí? Aquí lo que nos dice que si la función tiene sus derivadas parciales, f de x, f de y, f de xy y f de yx, y están definidas en una región abierta que contiene a este punto, todas son continuas. Recuerden que aquí la diferenciabilidad está muy relacionada con la continuidad. Dice entonces f de xy en el punto AB es igual a f de yx a, B. ¿Sí? Entonces aquí les voy a preguntar algo para invocar lo que ustedes ya saben. ¿Continuidad implica diferenciabilidad o diferenciabilidad implica continuidad? ¿Lo puede repetir, por favor? Sí. ¿Continuidad implica diferenciabilidad o diferenciabilidad implica continuidad? Diferenciabilidad implica continuidad. ¿Qué me pueden decir todos? Estoy de acuerdo. Igual yo. También.
¿Qué les habían dicho con respecto a las funciones de una variable? Si es continua es diferenciable o si es diferenciable es continua. ¿Qué era lo que nos decían? A ver, recuerden, eso se los dijeron en cálculo diferencial. De hecho, este teorema es una generalización del que ustedes les dijeron. Ven aquí, dice que las derivadas están definidas en la región abierta. ¿Se acuerdan que ya definimos lo que es una región? Sé que contiene el punto y todas son continuas, o sea, las derivadas son continuas. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con estas definiciones. Dice, diferenciabilidad. Aquí, lo más importante para iniciar con la diferenciabilidad no es el cociente que nosotros hacíamos en funciones de una variable, sino la idea de incrementos, compañeros, así como nosotros lo calculábamos, que creo que ayer les decía en la regla de los 4 pasos, no me acuerdo, ¿no? Entonces, cuando nosotros teníamos simplemente una función de una variable, y queríamos ver si era derivable en A o en B o en cualquier punto, tenemos que calcular el incremento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los diferenciales estaban relacionados con las derivadas? ¿Sí? Y simplemente los diferenciales, los incrementos los hacíamos muy pequeños y llegábamos al concepto de la derivada, ¿no? Bueno, entonces aquí es exactamente lo mismo, ¿eh? Dice ahora, supongamos que las derivadas primeras parciales de la función están definidas en una región abierta que contiene al punto. Y que la primera derivada de la función f con respecto a x y la primera derivada de la función f con respecto a y son continuas. Entonces, este incremento o este cambio en el valor de f, que resulta de quién? Del movimiento del punto A al punto B, va de A, B a más delta x, b más delta y. En esta región satisface esta ecuación, este incremento, el delta z, ¿sí? Para la cual epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0, cuanto delta x y delta y tienden a 0. ¿Sí? O sea, ven, son los incrementos que nosotros trabajamos en la diferenciabilidad de una función de una variable. Entonces vamos a dar aquí una definición. Igual, si z es igual a la función, es diferenciable en el punto. Y si existe la primera derivada de la función con respecto a x en el punto a b, y si el incremento satisface la ecuación de esta forma, en cada cual epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0, cuando los incrementos también tienden a 0, decimos que f es diferenciable. Si es derivable en todos los puntos de su dominio, recuerden, nuevamente vean, por eso ayer les estaba yo comentando que lo más importante siempre es encontrar el dominio de una función y decimos que su gráfica es una superficie suave. Bueno, pues aquí estamos entrando a la parte de las derivadas, compañeros. Entonces, ustedes ven que es, les repito, una generalización de lo que ustedes ya de antemano conocían. ¿Sí? Bueno, aquí, en esta parte, siempre es útil conocer cuáles son las ecuaciones diferenciales. Vean aquí, ya no vamos a hablar de ecuaciones diferenciales ordinarias, sino en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ¿sí? Porque ya vamos a tener derivadas parciales, es decir, relacionadas con una función de varias variables, ¿sí? Y aquí hay muchísimas aplicaciones que espero que nos dé tiempo de ver la mayoría de ellas, ¿sí? Al menos me sé como 5, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver unas que están relacionadas con variable compleja, otras que están relacionadas con las ecuaciones diferenciales ordinarias, como con las ecuaciones en las derivadas parciales. Podemos generar un método numérico que nos resuelva ecuaciones diferenciales ordinarias. Todos ustedes obtuvieron polinomios de Maclaurin de una función de una variable. Bueno, pues existen también las series de Taylor de varias variables. ¿Y cómo se sacan? Pues con las derivadas parciales.
Aquí, por ejemplo, les presentamos la ecuación de Laplace tridimensional. La ecuación de Laplace está relacionada con el potencial eléctrico escalar, o lo que comúnmente conocen ustedes como voltaje. La ecuación bidimensional de Laplace, ¿sí? Ahí ustedes ven, pues si F es igual al potencial eléctrico escalar, ¿sí? Bueno, pues esta es la ecuación que la representa, que es la suma de las derivadas parciales. Aquí tenemos también la ecuación de onda, ¿sí? Aquí como nos menciona que si nosotros tomamos una fotografía de las olas a la orilla de una playa, nosotros vamos a ver patrones regulares de picos, crestas y valles. ¿Mm? Y vamos a ver el movimiento vertical periódico en el espacio con respecto a la distancia. Pero como dice aquí, si permanecemos en el agua podemos sentir cómo sube y baja con las olas. ¿Mm? Entonces, bueno, esto va a estar representado por la ecuación diferencial en derivadas parciales de una onda, ¿sí? Ahí como dice, W es la altura de la onda y X es ¿quién? La variable de la distancia y T es la variable del tiempo. C es la velocidad de propagación de la onda. La ecuación de calor. ¿Sí? La ecuación de calor. ¿Sí? Esta ecuación, ¿en qué se ocupa, compañeros? Bueno, esta se ocupa particularmente para determinar el calor, la energía. Recuerden que el calor es la energía que se propaga a través, por ejemplo, de una barra de acero o una barra de aluminio. ¿Ustedes cómo pueden determinar la energía que se transmite a través de esta barra? ¿Sí? Como función de quién? De la posición y del tiempo. ¿Sí? ¿Hasta este instante alguna pregunta, compañeros? No, profesor. ¿No? Entonces, No, profe. podemos encontrar, compañeros, nosotros nos podemos poner a derivar y es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Pero, pues, a mí me gusta siempre ver las aplicaciones, ¿sí? Entonces, aquí vienen muchos ejemplos, ¿sí? Y lo voy a hacer, les voy a enseñar cómo se hace con matemática, cómo nosotros vamos a ver una aplicación, ¿sí? De, de las derivadas. Aquí, pues nos dicen que saquemos las derivadas parciales, ¿sí? De diferentes funciones. Vámonos, ¿qué les parece? A ver los ejemplos, ¿no? Permítanme. ¿Quieren calcular muchas derivadas? Entonces ahorita vamos a escoger hacia al azar, ¿sí? Y vamos a ponernos a derivar, ¿no? O ya se quieren pasar a la aplicación, compañeros. O nos ponemos a derivar un rato. Yo diría que deriváramos al menos una para pues ver que sí sabemos, ¿no? Sí, algunas. Varias. Sí, unas Algunas sí es. Recuerden que aquí, pues es lo mismo que ustedes, ya trabajaron. Es lo malo de esta computadora, que tarda un poco. Perdón. ¿Quién dice yo?
pizarrón. ¿Todos ven el Jamboard, compañeros? Sí. Sí. Ok, ¿quién dice yo o escogemos a alguien? Vean que aquí lo más importante, ahí como ustedes ven en el problema 2, dice calcule la derivada de f de la función f de x, y con respecto a quién, a x. Ahí les están indicando con respecto a quién que quieren calcular la derivada. Todo lo que no dependa de x va a ser constante. Igual como derivaban en cálculo en una variable. Ahí les piden la primera derivada de la función f con respecto a y. Todo lo que no dependa de y va a ser constante. ¿Sí? Entonces nadie dice yo, entonces escogemos. Ay, espero que no me digan, ay, que mi micrófono no sirve, de que no puedo. A ver, compañera González Flores Vanessa, ¿nos puede calcular la primera derivada? Compañera Vanessa. ¿No está la compañera Vanessa? ¿No nos está escuchando la compañera Vanessa? No, no son. Reyes Álvarez Ángel. Sí, profe. Adelante, compañero. La de seno, ¿verdad? Sí, la primera, la del problema 2, compañero.
¿Sí me escucha, compañero? Sí, Ahí le tienes que poner igual a fx. Ahí nada más, porque ya puso ahí, ya derivó usted. Seno, pues es coseno. Ahí va a ocupar la regla de la cadena. Pero este es igual a f de x, porque todavía no nos ha indicado, compañero. Por favor, ponga igual a f de x. F sub x, compañero, no es función de x, es f de f, no es f de x, es f sub x. Recuerden que es la notación f sub x. Muy bien. Entonces, ¿a qué es la derivada? Con respecto a x, de lo que está dentro del paréntesis. ¿Me escucha el compañero Reizán Galán? Yersain Galán. Sí, profesor, sí lo escucho. Haga la siguiente derivada, por favor, con respecto a... Ahí nos están pidiendo con respecto a y, por favor. Ok. En la siguiente página. Calcula la derivada, compañero, es la que le faltó.
Ahí estoy tratando de entender qué está haciendo, compañero. ¿Lo está haciendo como un producto? Bueno, lo estoy separando para ya hacerlo ahora sí como que por partes. Bueno, nada más tiene usted que sacar la derivada con respecto a X, la que tiene entre paréntesis, ¿no? Del cociente de X más Y es sobre la raíz cuadrada de Y cuadrada menos X cuadrada, ¿no, compañero? Sí, Pero aquí abajo me está poniendo la derivada con respecto a X de este producto menos la derivada con respecto a X de la raíz cuadrada. Ahí no entiendo qué está haciendo, compañero. No puedo hacer como un cociente, ¿no? Porque recuerde que aquí es con respecto a X. Por lo que le entiendo, profe, él lo está haciendo, o sea, lo está haciendo derivando como si fuera una división. Entonces, ahorita yo creo que lo va a agarrar y va sobre eh, raíz de y al cuadrado menos x al cuadrado. ajá, justamente Y es me que falta como notar no, eso. sí, es que como no escribió delta X, delta con respecto a X, o sea, de esta función, igual a, ¿no? Ajá, no lo escribió, pues por eso como que no lo entendía yo. Ujú. Ok, ya ahí le quedó. Pero aún está mal escrito, compañero, porque si usted está ocupando el teorema del cociente, abajo sí queda al cuadrado, se cancela la raíz cuadrada, pero entonces sería S por la derivada, ¿no? Ok, ya medio lo entiendo. Menos, ok, creo que ya lo entendí. Profesor, tengo una duda. Dijo que la otra variable, en caso de que, por ejemplo, estemos derivando con respecto de x, y se tomaría como constante. Es constante, compañero. Al derivarla es una constante. Es por eso que yo dije, bueno, hubiera sido mucho más fácil decir, bueno, pues ya es uno, ¿no? Y otra de la otra, pues sí es 1/2 veces la raíz cuadrada y esto por 2x, ¿no? Y es que ahí le faltó poner este cociente que usted está escribiendo, esto es igual a esta, aquí lo voy a poner, todo esto, es igual a quién, a esto. Entonces usted tiene que igualar la derivada con respecto a x de este cociente es igual a esto, lo tiene que poner, compañero. Sí, profe, ahorita lo O sea, reacomodo. sí, o sea, lo tiene que poner explícitamente, pues no lo entendía yo que estaba usted haciendo. Y aquí, digo, bueno, usted lo está haciendo el procedimiento, pero ahí vemos que, por ejemplo, ahí las derivadas de la primera, pues va a ser ¿quién? 1. Uh-huh. Y el menos de la delta x que usted puso ahí, pues sí ya es 1/2 por la raíz cuadrada, ¿no? Y eso por 2x, ¿no? Aquí sí hay que ser muy,
puntuales, muy formales en la escritura, compañeros, ¿sí? ¿Cómo va nuestro compañero con la derivada con respecto a Y? Ok, adelante. Ahí los espero para revisar. Ahí no le entiendo muy bien, compañero. Ahí, pues nada más queda, y ambas serían negativas, ¿no?
Ahí en la derivada con respecto a y, compañero, no le entiendo, x más y sobre la raíz cuadrada de y cuadrada menos x cuadrada es igual a 1. No, profesor, todavía no acabo. Era un Ah, paréntesis. ok. Ah, ok, ok, ok. Vamos a hacer unos concursos de derivadas, compañeros, porque, digo, no sé si les cuesta trabajo escribir con el mouse, ¿no? Pero es lo mismo que ustedes ya saben del cálculo diferencial, lo que hicieron desde la vocacional, o desde el nivel medio superior, o sea, es lo mismo, todo lo que no dependa de x es constante. Entonces, sería x más a sobre raíz cuadrada de quién, de a cuadrada menos x cuadrada, o sea, es lo mismo. ¿Qué problema tiene, compañero? No, es que lo estaba haciendo a mano para ya ponerlo correcto, o sea, no voy a hacer que me equivoque mientras lo voy Ah, haciendo aquí. ok, ya le entendí. Ya le entendí, compañero. Sí, gracias.
Profesor, Sí, compañero. bueno, nada más es una duda con respecto a la tarea. Es que hay un ejercicio que dice que grafiquemos curvas y superficies de nivel que pasan por un punto. Esas tienen, ¿cómo las graficamos? ¿Con Ajá. algún comando en especial o puede ser con el plot 3D y nosotros establecemos un rango? Sí, ustedes establecen el rango, compañeros. Ustedes les están diciendo precisamente en un punto. Si ustedes satisfacen, primero calculan la curva y ya sustituyen. O sea, pueden poner el punto. Ah, ok, ok, ok. Gracias, profe. Sí, nada. Muy bien, aquí está haciendo los cálculos, compañero, para la derivada con respecto a Y. Sí, de la parte de la raíz, Sí. la derivada de la raíz de y cuadrada menos x cuadrada. Ok, compañero.
Ok, compañeros. Ok, aquí está usted, por lo que yo entiendo, está simplificando la ecuación. Ujú. Bueno, les voy a pedir, mañana revisamos con detalle estas 5 derivadas. Recuerden que es exactamente lo mismo que ustedes saben hacer. Ahora nada más, por ejemplo, en el problema 3 dice encuentren las derivadas si z está definida en forma implícita. A ustedes recuerdan cómo se deriva implícitamente en una variable. Pues es lo mismo aquí en varios. De hecho, es lo mismo que hacen en la diferenciación implícita, ¿sí? En cálculo diferencial y integral. Es lo mismo, ¿sí? Entonces les voy a pedir que intenten hacer estas ecuaciones, estas derivadas, ¿sí? Y yo aquí lo que voy a hacer es, permítanme, yo otros se los voy a compartir. Muchas gracias, profe. Sí, los voy a compartir. Aquí les voy a decir cómo. O sea, quiero que ustedes sepan hacerlo. Permítanme. Quiero que las comprueben con matemática, compañeros. Profe, si está mostrando algo, no se está viendo, solo se ve una pantalla en blanco. Sí. No, ahorita, permítanme. Aquí les voy a mostrar cómo se declaran las, eh, las derivadas, ¿sí? En matemática, ustedes pueden eh, comprobar estas, ¿sí? Ocupando el comando de matemática, que es la letra D mayúscula, ¿sí? Y y ya nada más para que las comprueben, ¿sí? Ustedes declaran la función f, por ejemplo, y ya nada más ustedes les voy a poner el applet más tarde ahí en matemáticas, les voy a poner un ejemplo de estas y las comprueban, por favor, ocupando matemática. Bueno, compañeros, pues como siempre, un placer. Estamos en contacto. Gracias, compañeros. Muchas gracias, profe. Hasta luego, Muchas profesor. Hasta luego. Hasta luego. Profe, una duda. Sí, compañero. Solamente como comentario, la fecha de entrega, yo sé que es mañana viernes, pero es durante todo el día viernes tenemos para mandarlo o literalmente está hoy en la noche. Sí, todo el día tienen para enviar la tarea. Ah, ok. Gracias. De nada, hasta luego.